Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Estoy bien. Bueno, senador, lo que nos estamos preguntando es cómo han tomado ustedes, los legisladores nacionales, estas declaraciones del gobernador Poggi. A mí me gustaría muy brevemente señalar algo. Poggi le entregó un diputado nacional a Milei. No estoy hablando de un hecho electoral, sino que estoy hablando de un hecho concreto. Sí. El diputado Rodríguez Arancibia pertenece al bloque de Javier Milei, Sí. y esto le ha quitado al gobernador peso, porque cuando se reúnen los gobernadores y hay que conseguir algo en el poder legislativo, lo que se cuenta es el poder de fuego de cada uno, y como bien explicaba recién, Claudio Poggi se ha quedado con una diputada nacional, cuando en realidad tenía dos, y él decidió hacer renunciar a Néstor Ordóñez, que era diputado nacional, que hubiera ido, llamémosle por Juntos por el Cambio, que no sabemos si existió o no, pero hubiera ido por esa alianza, y decidió sacarlo y darle un diputado a Milei, que es Rodríguez Arancibia. Sí. Eso le quita peso hoy en el conjunto de los gobernadores, porque su palabra solo empuja, digamos, si así fuera, la voluntad de una diputada que, como decías, además está absolutamente adherida al PRO y a las ideas de Javier Milei, uno diría incondicionalmente, Sí. como ha expresado y ha mostrado en cada votación. Entonces, la cuestión empieza por ahí. Esto habrá sido o una decisión, vaya a saber por qué, porque no ha sido explicada, o una estrategia de alianza con el actual presidente de la República. Evidentemente las provincias tienen una situación de apremio, tienen una situación económica compleja, el conjunto de las provincias. San Luis, hay algo que hay que aclarar. San Luis históricamente ha vivido solo de la coparticipación, porque nunca tuvimos con los gobiernos nacionales entregas discrecionales más allá de la coparticipación. Nunca se nos dieron ni ATN ni cosa parecida, salvo en el último gobierno de Alberto Fernández, alguna excepción. Pero si no, el resto del tiempo lo hemos mantenido con una distancia muy prudencial del gobierno nacional, que hacía que no nos viéramos favorecidos con ninguna otra cosa que no fuera la coparticipación. La coparticipación está disminuida entre otras cosas, por la caída, porque no existe ya el impuesto a las ganancias en la cuarta categoría, que engrosaba la masa coparticipable, y ahora además por la baja del IVA, que con la caída del consumo es sensible. Esto produce una situación en las provincias con la cual se especula el gobierno nacional a partir de ejercer alguna presión para que suceda lo que hasta ahora no ha conseguido en el ámbito legislativo. Esta es la situación con la que nosotros nos enfrentamos. Sí. Yo debo decir que en el Senado de la Nación, que es lo que conozco, no se ha sentido la presión de los gobernadores. Nosotros éramos 33 al inicio de todo esto, y con todas estas cosas que han pasado seguimos siendo 33, y hasta el momento ningún senador ha expresado que nosotros vayamos a cambiar la voluntad de lo que veníamos hablando, de lo que pensábamos hacer, bueno, pero a partir de la presión. Ahí, Fernando, pregunto lo siguiente, ¿no? Me ubico a la audiencia de la radio. Los senadores nacionales de San Luis son Bartolo Abdala, que fue electo senador por la Libertad Avanza, ¿no? Sí. La chica Rascaeta, que también fue electa por la Libertad Avanza, y quien está en la línea, Fernando Salino, por Unión por la Patria, ¿no? Y hay 5 diputados nacionales, de los cuales efectivamente 2 son de la Libertad Avanza. Hay 2 de Unión por la Patria, y Karina Bachey, que es diputada, que de alguna manera, digamos, responde a Claudio Poggi, pero que se ha mostrado, como decía recién Salino, abiertamente a favor de las posiciones de Javier Milei. Bueno, es una diputada muy particular, ¿no? Ya creo que la audiencia de la radio la conoce. Pero la pregunta, en esta escena, frente a esta escena, el gobernador de la provincia de San Luis les pide a ustedes, creo que tienen que votar esto. Yo creo, él dice, no lo dice directamente, pero da a entender
que la provincia de San Luis necesita que los legisladores nacionales voten esto, porque le conviene, digamos, el vuelto o el cambio que propone Javier Milei con este tema del impuesto a las ganancias y bueno, esto que se ha denominado periodísticamente como una especie de plan canje, ¿no? Frente a esto, ¿ha habido alguna conversación? ¿Cuál es la posición? Ustedes son tres, Salinos, Natalia Zavala Chacur y Pipi Ali, ¿no? ¿Tienen una mirada sobre el tema o van directamente al análisis de la ley independientemente de lo que el gobernador pida? Yo debo aclarar desde lo personal que con el gobernador de la provincia, desde que asumió, tuve un solo contacto que fue público. Sí. Que concurría a una reunión que nada se habló de todo esto. Nada, absolutamente nada que tenga que ver con esta situación. Mal se podría haber hablado de esta situación porque la situación es posterior a la reunión, por lo menos el planteo riguroso de la situación. No hay una comunicación de parte de la provincia con nosotros. No lo veo. Por lo que dialogo con Bartolo Abdala, que tengo diálogo, si bien él tiene una posición clara y explícita y yo tengo otra, tampoco él ha mantenido con la provincia ningún diálogo y entiendo que la senadora Rascaeta tampoco. No lo han hecho Natalia Zavala Chacur ni el Pipi Ali. O sea, el gobernador concurre a las reuniones y vuelvo a decir, él puede hablar de lo que vaya a hacer la diputada Bachey si es que va a seguir lo que el gobernador le indique. Nosotros no hemos tenido otro diálogo. Yo voy a hacer, repito, nosotros tenemos mucha idea, muchos principios tomados respecto, por ejemplo, del decreto de necesidad y urgencia, que no lo vamos a acompañar y que es explícito, porque además he firmado un pedido de convocatoria a sesiones que no vamos a acompañar el DNU. Bueno, lo consideramos inconstitucional, etcétera, no es el tema en este momento, pero no lo vamos a acompañar. Está bien. Si existe para San Luis alguna necesidad, entiendo que el gobernador de la provincia debería manifestarlo, porque también acá hay una cuestión que se debe entender. Si el Poder Ejecutivo cree que hablando con los gobernadores condiciona al Poder Legislativo, yo debo decir que esto es relativo, absolutamente relativo. No es que estoy pretendiendo que el presidente de la República me convoque ni cosa parecida. No, pero yo entiendo. No me siento presionado por esto. Sí, pero le doy, digamos, una vuelta a la pregunta porque, bueno, obviamente se entiende cuál es la posición de ustedes, que coincide con lo que la mirada que estamos teniendo sobre el efecto que están teniendo precisamente las medidas de Javier Milei en la economía argentina, en la gente común y todo lo demás. Digamos, profundizar esto, la verdad que es una catástrofe, ¿no? Pero digo, lo que el gobernador está pidiendo es que lo acompañen. Y lo que yo me estoy preguntando es si ustedes están, digamos, en sintonía con el pedido del gobernador, ¿no? Yo no he recibido ese pedido. Si debo entender que por lo que se dice públicamente o por lo que se dice por las redes o por algunos medios, esa es la manera que el gobernador entiende que va a dialogar con los legisladores, diría que no me parece la manera apropiada. Diría que tendríamos que hablar con seriedad y él nos tendría que decir con claridad y con explicación numérica, en este caso, cuál es la necesidad que la provincia tiene, cuál es el beneficio que recibiría de la restitución del impuesto a las ganancias en la cuarta categoría. Tendríamos que evaluar cuántos son los trabajadores de San Luis perjudicados por el regreso de esta imposición para efectivamente empezar a ver cómo tomamos nuestra decisión. En su momento, la ANSES había informado... Sí, 8.368. 8.368 con fue el alcance de la decisión de Sergio Massa. Claro, de que dejaran de pagar impuestos a las ganancias. Como no se tiene, no sé si ustedes tienen el texto del tema impuesto a las ganancias, de lo que quiere hacer el presidente, pero se hablaba... No lo conocemos porque no lo ha presentado y además quiero aclarar algo, este número es con aquel mínimo no imponible. Claro, exacto. El gobierno, además de restituir
de volver a poner el impuesto, quiere bajar el mínimo no imponible, con lo cual sería mayor el número de trabajadores incluidos en esto, cosa que tenemos que contemplar. Yo la expresión general de los gobernadores, que la recibo por otros gobernadores, es que ellos no tienen esta voluntad, o no tenían por lo menos antes del viernes, vamos a ser claros porque las cosas acá cambian a cada momento, pero no tenían la voluntad de ser ellos quienes impongan esta restitución, y tampoco tenían claro que esa restitución resuelva el serio problema de sus provincias. Está bien. Porque acá tenemos que decir y ser claros que San Luis no tiene deuda, por ejemplo, lo cual la coloca en una... Por eso digo que tenemos que ver los números, por eso digo que tendríamos que conversar. Pero bueno, esta voluntad tiene que nacer del gobernador, porque además se trata de temas sobre los cuales nosotros tenemos posición tomada. Yo, respecto del impuesto a las ganancias, tengo una posición tomada. Naturalmente no soy cerrado, ni muchísimo menos, y si esto estuviera en las necesidades de San Luis, bueno, sería un tema que claramente podríamos conversar. Pero evidentemente tenemos que hacerlo, porque esto no lo estoy inventando ahora. Yo en 2013, cuando fui diputado nacional, me oponía trataba de propiciar que se sacara el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, y esa es la posición que hoy sostengo. Pero si esto es parte de un acuerdo y demás, bueno, esto es justamente lo que podemos empezar a conversar. Obviamente no me gustaría hacer funcionar la estrategia de un gobierno que pretende imponer otras cosas a partir de esto, pero también entiendo la realidad. Pero, a ver, lo pregunto, bueno, no sé, Facundo, vos si querés ampliar. Sí, que justamente las posturas son bien diferenciadas, porque Claudio Poggi recordó, incluso este fin de semana, que cuando fue la votación para eliminar esta cuarta categoría, él no votó, porque no estuvo presente en el recinto, como sucedía mucho, pero en Twitter se había expresado en contra de que se eliminara la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Es decir, y ahora piden que vuelva. Claro, es decir, que para Poggi debería estar vigente todavía. Digo, como que hay un trecho largo de posiciones para cortar en este caso, Fernando. Sí, la verdad que un día podemos hacer otra nota sobre si nos vamos a entender por Twitter, o si el gobernador pone un meme o graba un videíto, ¿no? Y yo tengo que entender que ese es el diálogo que vamos a mantener. La verdad que debe ser generacional, pero a mí me cuesta bastante. En realidad, cuando el gobernador me quiso decir algo, me llamó, yo concurrí, me lo dijo cara a cara, y bueno, y nos dijimos lo que nos teníamos que decir, y establecimos un canal él dijo que era un canal de diálogo. Corre poca agua por el canal, pero bueno, era un canal de diálogo. Ahora, esto de que él pone un Twitter y yo tengo que entender que esa es la voluntad de San Luis, a mí me gustaría ver los números, ver efectivamente cuál es el deterioro que hemos tenido de la masa coparticipable y de lo que le corresponde a San Luis. Nosotros tenemos que hablar temas de fondo, porque la coparticipación en algún momento va a ser objeto de mucho diálogo, de algún tipo de cambio. Hay modificaciones previstas para la coparticipación, y nosotros tenemos que saber dónde pararnos. A nosotros nos dicen, por ejemplo, ustedes entiendan que son oposición. Bueno, nosotros estamos haciendo un esfuerzo, digamos, para entenderlo. El gobernador tiene que entender que no tiene ningún senador que lo represente, y tiene que un senador nacional, y tiene que hacer un esfuerzo en este sentido, y también tiene que entenderlo, porque si él cree que por lo que diga por televisión o por lo que diga en Twitter, eso va a tener algún reflejo en la voluntad de los senadores de la provincia, está equivocado. Está bien. Yo no tengo ningún problema en hablar, pero Claudio Poggi continúa, digamos, con la idea de, bueno, de marcar el estado financiero en el que Rodríguez Ale dejó la provincia, ¿no? O ahora vamos a tener un capítulo con esto, ¿no? Pero no da mucho la impresión que Poggi vaya, digamos, a salir de ese eje que eventualmente podría distender la relación con los legisladores nacionales, ¿no? Da la impresión que se está, todo lo contrario, se está acelerando, ¿no? Con denuncias y señalamientos. Digo, esto está influyendo, ¿no? en lo que puede ser la eventual conversación con el gobernador, ¿o no?
Por supuesto que todo el accionar que él está manteniendo a mí me coloca en una posición y tengo opinión sobre lo que él está haciendo, y obviamente esto no convoca un acercamiento, pero esto no es obstáculo para que nos sentemos y él exprese lo que él entiende que San Luis necesita. Obviamente tendrá de parte nuestra alguna repregunta que tendrá que ver en qué fundamenta este pedido y cuáles son las razones por las que nosotros sostenemos este pedido, pero esto no existe, esta convocatoria no existe, esto fue esa ronda y bueno, claramente está muy bien lo que está señalando, porque sí, la realidad no nos coloca del mismo lado, evidentemente que no, y esto se lo señalamos, nosotros le dijimos inclusive le dijimos que sobre los números que él exponía teníamos otra mirada, le dijimos que no entendíamos por qué no peleábamos, por ejemplo, ante la Corte que nos pagara los juicios que nos debe. Le ofrecimos acompañarlo en esto. Le ofrecimos la diputada Zabala Chacur concretamente le dio caminos alternativos que podíamos tomar y en los cuales íbamos a acompañar. Pero es evidente que él no quiere transitarlos. Él, como medida más creativa, se le ocurre desdoblar el sueldo de los empleados públicos para resolver un problema en lugar de recurrir a otras cosas. O sea, al gobernador de Chubut, en lugar de desdoblar los sueldos, se le ocurrió no darle gas a todo el país como amenaza. Bueno, es la forma de cada uno. Cada uno recurre a lo que recurre. Bueno, gracias por el tiempo en la radio, Fernando, muy amable. No, al contrario, siempre es un gusto hablar con ustedes y hasta cuando lo crean necesario. Bueno, gracias. Bueno,